Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo el amor de Dios, gozando de este lugar tan hermoso, ¿no? Tan lindo. A Dios gracias por la vida de cada uno de ustedes. Y cada vez que somos abrazados, cada vez que somos saludados, percibimos el amor del Señor. A Dios gracias. Bueno, vamos a intentar seguir lo que Dios ha puesto en mi corazón para estos días. No me voy a fijar mucho en la carta a los romanos porque están teniendo una carga muy fuerte, ¿no? Entonces quiero solamente poner algunos puntos sobre lo que hablamos ayer y como que poner un cierre en el tema de Romanos según mi charla, no el cierre en la charla de Jerry, ¿no? Y lo que hablé ayer es que la vida en el altar no es una posición mística, ¿se comprende? Posición mística. No es alguna cosa así etérea, así algo plasmático, no sé cómo se podría traducir esto. No es en alguna cosa en el invisible. Si tomamos después del versículo 3 de Romanos, vamos a ver que la vida en el altar es alguna cosa muy práctica. ¿Están de acuerdo? Primero, Él nos llama a estar en el altar, nos ofreciendo como sacrificio. Y sacrificio habla de dolor, de esfuerzo, de resistencia, de resiliencia. Habla de buena voluntad, ¿no? Es decir, no hay sacrificio sin renuncia, no hay sacrificio sin dolor. Sacrificio es sacrificio, ¿no? Y es un sacrificio vivo. Comentamos que la propuesta del Espíritu Santo a través de Pablo es que los cultos sean cambiados, que no entreguemos más, ofrezcamos más animales desconectados de nuestra vida. La propuesta es que nosotros mismos seamos el sacrificio. ¿Están de acuerdo? Bueno, y les hablé que una de las dificultades del sacrificio vivo es que la víctima quiere bajar del altar. Y el esfuerzo es permanecer en el altar. ¿Cuándo? Todo el día. Y el día todo. Todo el tiempo está en el altar. Esa es la propuesta. Y el texto dice que esto es agradable a Dios. No es agradable a nosotros. Sacrificio nunca es agradable. Si fuera agradable, no sería sacrificio. Hay personas que dicen, no es voluntad de Dios porque no me siento bien. Queridos, no funciona así la vida cristiana. No importa lo que siento, importa lo que Dios siente. ¿Están de acuerdo? La religión actual es una religión humanista, narcisista, hedonista y consumista. Y no hay nada de Dios en la religión de los hombres. Entonces, la invitación es para que nos entreguemos como sacrificio vivo, agradable a Dios, porque es vuestro culto racional, es pensado, es voluntario, es una decisión.
Muchas veces queremos que Dios nos arrastre para el altar. No. En este caso, subimos al altar de manera voluntaria para nos entregar a Él. Y la cosa más difícil, la cosa más costosa se dice, costosa, de costoso. La cosa costoso. Yo tengo poco tiempo de vida, entonces voy a aprender. La cosa más difícil para que nosotros entreguemos a Dios, ¿qué es? ¿Qué es la cosa más difícil de ser sacrificada? Nuestra voluntad. No hay nada más caro, precioso, lindo, hermoso para nosotros que nuestra voluntad. ¿Cómo sabemos si una persona, bueno, déjame poner de otra manera, ¿cómo sabemos que un caballo es manso? ¿Cuándo sabemos que un caballo es manso? Intenta montar en él, montar se dice, y va a saber si es manso o no. ¿Cómo sabemos que una persona es mansa? Contraríe. ¿Contraríe se dice? Contrariar. Contradecirla. Si quieres saber si una persona es mansa, contradecir a ella. ¿Quieres saber si un niño es obediente? No permite que haga su voluntad. Hay toda la naturaleza viene a la luz. Porque la cosa más importante para el ser humano es hacer su voluntad. Entonces, Cristo murió en Getsemaní. Él se entregó en Getsemaní, en ese lugar. Cuando él tuvo que decidir cuál voluntad iba a permanecer. La cruz no es un empleo. La cruz no es una persona, ni siquiera la suegra. La cruz no es un coche malo. La cruz es cuando dos voluntades se encuentran. Y hay un principio de física que yo he creado que dice, dos voluntades no ocupan el mismo corazón al mismo tiempo. Una de ellas necesita ir para la cruz. O la voluntad de Dios o mi voluntad. En el jardín de Edén, la voluntad del hombre se mantuvo. En Getsemaní, la voluntad de Dios. Es decir, que estamos entre dos jardines en el cual estás tú. En Getsemaní, la voluntad de Dios. De esto estamos hablando, de ofrecer nuestras vidas como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es poner nuestra voluntad en la cruz del Señor. Amén. Y pasar a servir al Señor. Y es imposible servir a Dios sin servir a los hermanos. Repito, es imposible servir a Dios sin servir a los hermanos. ¿Cómo puedo servir a Dios que no veo sin servir a los hermanos a quienes veo? Entonces, cuando tú te agachas en el patio para agarrar un papelito, estás sirviendo a Dios. ¿Sabías? Cuando tú te levantas
de tu cama y arregla las frazadas, las sábanas, estás sirviendo a Dios, porque no vas a permitir que otra persona lo haga. Cuando Cristo resurgió, ¿cómo se quedó la sábana? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se quedó la sábana? Doblada. Si Cristo ha doblado su sábana, tú también debes doblar la tuya. ¿Qué te parece? Una vez llegué a la cocina y agarré un vaso para tomar agua. Tomé el agua y puse sobre ¿cómo se dice? La pía. ¿Cómo se dice? La mesón. Sí. Y el Espíritu Santo me preguntó, ¿quién va a lavar el vaso? Y digo, por supuesto que es mi sierva. Por supuesto que no respondí así el Señor. Me avergoncé. Y agarré mi vaso. Limpié, lo sequé y le guardé. Esto se llama servir a Dios. ¿Quieres ser un siervo de Dios? Sirva a las personas. ¿De qué estoy hablando? En mi vida en el altar. Porque muchas veces somos místicos. Señor, entrego mi vida en el altar y dejo que las personas sufran. Bueno, ¿cuál es la propuesta de Pablo? Que cambiemos nuestros conceptos. No hay cambio de comportamiento si no hay cambio de conceptos. Por eso ele diz, no os conforméis a este mundo. Pero debemos tomar la forma, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Forma donde se hace el cake. El molde. Debemos tomar el molde de Dios, no el molde del mundo. ¿No? Y cómo Él nos enseña a nos transformar para sermos iguales al Señor, con cambio de conceptos. ¿Qué estamos aprendiendo? Cambios de concepto. ¿Qué es un cambio de concepto? Es cuando Dios dice que este es un papel blanco, entonces a partir de ahora voy a decir que esto es un papel blanco. Y voy a empezar a decir lo que Dios dice. Yo voy a empezar a hablar lo que Dios habla. No es que Dios anula mi mente, es que conformo mi mente a la mente de Dios. Porque cuando uno se convierte, su cabeza no se vacía. Yo digo que nosotros necesitamos usar el don que Dios ha puesto dentro de la cabeza, que se llama cerebro. Pero no según mis conceptos, los conceptos del Señor. Si Dios dice que esto es malo, ¿qué debo decir? Si Dios dice que es bueno, debo decir que es bueno. Y esta palabra en la lengua griega significa homologar, o sea, decir el mismo. Entonces es que Dios nos está enseñando. Y a partir del 3, como hablé ayer, a partir del versículo 3, Pablo nos está dando a nosotros una manera práctica de vivir una vida en el altar. Solamente recordar lo que dijimos ayer. Es decir, que necesito saber cuál es mi papel, mi vocación, el servicio que tengo, no tener una apreciación más grande, más hermosa de la que Cristo me ha dado. Según el don que Dios me ha dado, según el ministerio que Dios me ha dado, en esto debo servir.
En 1 Corintios capítulo 11, no necesita abrir, 2 veces Pablo dice que no alababa a los hermanos. ¿Se acuerdan? 2 veces, en versículo 17 y versículo 23. Él dice que no alababa a los hermanos. Primero, no alababa porque estaba despreciando, no esperaba los unos por los otros. Y el segundo motivo, porque los hermanos no se ajustaban a la medida que Dios le había dado. Porque uno decía, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. O sea, era un pie que quería ser ojo. Yo digo, querido, si tú eres pie, sea el mejor pie que hay. Y se conforme. Y sea lo que Dios ha dicho que seas. Amén. Y a partir de aquí, hasta el capítulo 16, Pablo nos enseña a servir a los hermanos. En este caso, estamos sirviendo al Señor. Queremos servir al Señor, miremos la necesidad de las personas que están a nuestro alrededor. Amén. ¿Y dónde esto? ¿Y dónde empezamos esto? ¿Dónde? En la casa. En la casa. Yo digo que la casa es el lugar más difícil para ser un discípulo. ¿Sí o no? Es el lugar más difícil. ¿Por qué? Porque las personas me conocen. En la casa, no sé cómo se dice en castellano, yo solto a barriga, como se dice, relajo la panza. Porque no estoy para sacar una foto. Entonces en casa, relaja, soy lo que soy. Allí empieza el discípulo de Cristo a vivir, en ese lugar. Amén. ¿Cómo eres tú en la casa? Mi gran preocupación no es que ustedes piensen o sepan que yo soy un hombre de Dios. Mi gran preocupación es que mi hijo sepa que yo soy un hombre de Dios. Que mis hijas y mis nietos sepan que yo soy hombre de Dios. Esa es mi gran preocupación. Y allí no puedo fingir. Allí no puedo. Bueno, caminemos un poquito para que yo muestre a ti lo que está en mi cabeza sobre este tema. ¿Cuál es la importancia de la vida en la familia con relación a todo lo que estamos diciendo con respecto a un sacrificio vivo? Por favor, abre tu Biblia en la primera carta de Pedro. Hay 4 cartas en las Escrituras que son escritas, ¿se dice escritas? Para los mismos destinatarios. Son las 2 cartas de Pedro, la carta a los Hebreos y la carta de Santiago. Estas 4 cartas son escritas para personas que tenían una misma situación, una situación de dispersión. Personas que estaban afuera de su ambiente de origen, ¿no? Santiago, Hebreos y las 2 cartas de Pedro. Son escritas a las mismas personas. Bueno, ¿qué dice en el comienzo de la carta? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados o extranjeros o peregrinos, ¿no? Entonces Pedro escribiendo a los peregrinos.
a los de la dispersión. ¿Dónde? ¿Dónde? Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, Chile, Brasil, Argentina. ¿Por qué está hablando a los expatriados? Tú puedes aplicar esto a los judíos, es una aplicación también correcta, pero me parece que la aplicación que Pedro quiere dar es para aquellos que en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, fueron esparcidos. Porque Pedro aquí está hablando a cristianos. Pedro está hablando a convertidos. Y la iglesia fue esparcida, fue dispersa. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Bueno, tomemos un poco de la historia. En Lucas 24, Jesucristo está listo para subir y da las últimas instrucciones. Y habla de su sacrificio, habla de su muerte y habla que los discípulos necesitaban salir para anunciar la muerte y la resurrección. Porque si Cristo muriera, si Cristo resucitara y las personas no subieran, ¿cuál es la ventaja de esas personas? ¿Cuál era el beneficio que tendría de la muerte y de la resurrección de Cristo? Ninguna. Cristo ha sido muerto, Cristo ha muerto por todos los hombres de la tierra. Ahora, uno sabe, otro no sabe. Aunque creamos que Dios puede salvar a las personas por su bondad y no por la invocación del nombre de Cristo, entonces necesitamos pensar de nuestra responsabilidad de anunciar lo que Cristo hizo, lo que Cristo padeció. ¿Me comprende? Pablo dice que la voluntad del Señor es que todo hombre sea salvo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahora pregunto a ti, todos los hombres, por ejemplo ahora, 8.000 millones de personas serán salvas? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Todos los hombres son perdonados? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todos son perdonados, pero unos saben, otros no. Cristo murió para que todo hombre fuera salvo. Dios no crió el hombre para el infierno. Dios crió el hombre para la salvación. ¿Todos van a ser salvos? No. Porque unos oirán y no recibirán. Si sucedió esto con estos, la responsabilidad es de él, de aquel que escuchó, que oyó y no decidió por Cristo. Es su responsabilidad. Pero si no conocen la voluntad de Dios, si no saben del Evangelio, entonces es nuestra responsabilidad. Si escucharon y no recibieron, es su responsabilidad. Si nunca escucharon, es nuestra responsabilidad. A no ser, como estaba diciendo, que creamos que Dios tiene otra manera de salvar a las personas que no sea la invocación del nombre de Jesús. Yo no creo que nadie aquí piense de esta manera. Entonces Cristo dice, es necesario que usted vaya y anuncie lo que yo hice en la cruz. Pero Él dice, todavía, quédese en Jerusalén. ¿Para qué? ¿Para qué? Es necesario que vaya. Pero quédese en Jerusalén. ¿Quién puede completar?
hasta que venga el Espíritu Santo y llene sus vidas. O sea, el Espíritu Santo es la capacitación para que salgamos para anunciar la obra de Cristo. Nadie puede anunciar la obra de Cristo sin el poder del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien convence a las personas, no nosotros. Amén. Entonces allí estaban ellos. 40 días, 45 días, hasta que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre el pueblo. ¿No? Era una iglesia linda. Era una iglesia de tremendos predicadores. Muchos milagros. Multiplicación de pan. Los pobres estaban atendidos. No había ningún necesitado entre ellos. Una iglesia linda. Pregunto a ti, ¿quién quiere salir de un ambiente de este? Son predicadores lindos. Hermanos que anduvieron con Cristo. No, Señor, permite que me quede aquí. Según mi comprensión del texto que da en Jerusalén hasta que del alto venga el Espíritu Santo, me parece que hay un límite de tiempo. ¿Qué les parece? ¿Cuál era el límite para que salieran? La venida del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo vino, entonces ¿qué deberían hacer? Salir. ¿Cuántos aquí son bautizados en el Espíritu Santo? ¿Y qué estás haciendo aquí todavía? Los que son bautizados en el Espíritu Santo, ninguno de ellos debería estar aquí hoy día. Debería estar por las naciones. Así también los hermanos de Jerusalén. Se quedaron 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 4, 5, 6, 7 años. Hasta que Dios dijo, basta. Y envió una santa, buena y eficiente persecución. Y salieron. Yo digo que quien no cumple Hechos 1:8 está arriesgado a cumplir Hechos 8:1. 1:8 es decir, salgan. 8:1 es van a salir por fuerza. Y salieron. Esos son los dispersos. Ahora, es muy común una persona llegar en medio a una cultura distinta y empezar a aprender las costumbres de la cultura del lugar. Es muy común, ¿no? Si yo me cambiara para acá, pasado algunos tiempos, yo estaría hablando, ¿cómo se dice? Gíria, ¿cómo es? Palabras y frases que los jergas, viste, aprendendo la cultura, tomar té como se toma, comer como se come. Es muy común que se adquiera hábitos de la cultura donde estoy. Y cuando el pueblo va a entrar en la tierra prometida, Dios tiene esta preocupación. Dice, mira, lá en la tierra habrán personas así, que adoran a dioses extraños, no haga el mismo. Esta carta es una instrucción de cómo vivir en tierra ajena. Gracias. Entonces él comienza a decir las cosas que Dios hizo en la vida del pueblo. Primero él dice que Dios nos eligió. Dios nos eligió. O sea, tú siquiera sabías que era candidato. Dios te ha elegido. Amén. ¿Y eligió para qué, amados? Nos eligió para obediencia. Dios nos escogió para que obedezcamos. La segunda cosa que Dios hizo,
Hizo, se dice, o hice. Hizo. Yo tengo dificultad tremenda con el tiempo del verbo. Dios hizo la segunda cosa, nos regeneró. Nos dio una nueva vida. Y la tercera cosa, Dios nos ha guardado en Él. ¿Era importante la elección? Sí. Yo tengo necesidad de saber que soy elegido para la obediencia. Es muy importante. Porque las cosas de la vida, las cosas del mundo en el cual estoy, fácilmente me hacen olvidar de mi elección. ¿Están de acuerdo? Muchas veces nos sorprendemos haciendo y deseando las mismas cosas que este mundo ansena, desea, anhela, se dice. Fácilmente entramos en el proyecto de casar, darse en casamiento, comprar, vender, derribar, construir. É interessante que não são coisas malas. Não é pecado casar, não é pecado dar em casamento, não é pecado comprar, não é pecado construir. Fácilmente nos olvidamos de la elección. ¿Por qué estamos aquí? Muchas veces nuestros blancos se dice, targets, ¿cómo sería? No, nuestra mirada, nuestra meta, es la misma meta de alguien que no conoce a Dios. Criamos nuestros hijos para vencer en el mundo, cuando deberíamos criar nuestros hijos para vencer el mundo. Para que tenga suceso en el mundo. Pero Dios nunca nos propuso tener suceso en el mundo. Dios nos ha llamado para trastornar el mundo. Y el mundo nos trastorna. Entonces esta carta fue escrita para que sepamos vivir en un ambiente tóxico. ¿O no es tóxico este mundo? Deveríamos tener una ropa distinta, una ropa EPI, como se dice, equipamiento de protección. Porque ahí estamos en un mundo terrible. Por eso Él nos ha guardado. ¿Dónde nos ha guardado? Dentro de Cristo. Para que podamos vivir sin ser contaminados. Y esta protección no es externa. Es interna. Corazón lleno, mente de Cristo, voluntad de Cristo. Esto nos hace inmunes, ¿se dice? Inmunes a la toxicidad del mundo. Así va escribiendo Pedro. Y nos va diciendo lo que nos hace nuestro propósito. Y en el versículo 9 del capítulo 2, Pedro habla de que lo son, de que somos y de lo que debemos hacer. Versículo 9 del capítulo 2. Por favor, ¿quiere leer para mí? 2:9. ¿Qué dice? Aquí en ese texto hablé de lo que somos y de nuestro servicio. No sé cuántos aquí ya escribieron un currículum en busca de empleo. ¿Cuáles son las cosas más importantes del currículum? ¿Quién eres y qué haces? Las otras cosas es para hacer crecer el currículum.
Pero aquele gerente de recursos humanos va a mirar tu currículo y va a aparecer dos lugares. ¿Qué eres y qué haces? Si el muchacho pregunta a ti, ¿quién eres tú? Y si tú dijeras, mira, yo estoy en busca de descubrir mi identidad, seguro que tú no vas a tener el empleo. Si no sabes decir quién eres tú, y la segunda pregunta, ¿qué haces? Y si tú dijeras, hago de todo un poco, también no entrarás. Es importante que sepas cuál es tu identidad. Y Pedro trabaja en esto. ¿Qué dice él de nuestra identidad? ¿Qué somos nosotros? Linaje escogido. O sea, somos un pueblo especial. No por lo que somos, pero porque Dios es lo que es. Y en Él somos linaje escogida. Real sacerdocio. No somos del linaje de Leví. Somos del linaje de Jesucristo, del linaje de Melquisedec. Otro linaje. Y somos sacerdocio del rey. ¿Qué hace un sacerdote? El sacerdote trae a Dios al pueblo y lleva el pueblo a Dios. Esa es nuestra tarea. Y pregunto, ¿dónde? ¿Dónde hay personas? ¿Dónde hay personas? En el edificio donde vivo, estoy procurando trabajar en mi ministerio en ese edificio. Yo tengo un trabajo, es llevar personas al reino de Dios. Y tengo algunos caminos. Antes, si querías establecer una charla, una charla con alguien, tú traías un tema que era común. Por ejemplo, ¿qué te parece el clima? Parece que va a llover, ¿no? Y de ahí entablamos una charla. Y cuando entre en mi ascensor, si hay una pareja con un niño, yo hago un elogio al niño. Es la manera, es el camino más corto al corazón de la persona. ¿Quieres llegar al corazón? Elogia al niño. ¡Qué niño lindo! ¿No? Si no es lindo, diga que niño interesante. Pero alguna cosa. El problema es que los niños no están apareciendo más. Hoy son los perros y los gatos. Y estoy aprendiendo el nombre de los perros de mi edificio. Yo sé que uno pasó por una cirugía, otro es la edad del perro. Y hay algunos perros que dicen, mira qué lindo. Otros digo, mira, diferente, ¿no? Es una manera de llegar a la persona. ¿Por qué? Porque quiero llegar a su corazón, porque para esto vivo en ese edificio. Ahora, necesito mantener un tipo de vida que no estorbe mi predicación. O sea, mi vida santa es una plataforma a partir de la cual voy a llegar a las personas. En esto Pedro está trabajando. Sacerdocio real, nación santa. Tenemos todas las características de una nación. Tenemos un rey, tenemos leyes, tenemos cultura, tenemos bandera, tenemos lugar. Somos realmente una nación. ¿Y qué tipo de nación? La nación santa. Que no es chilena, no es brasileña, no es argentina, no es americana, es la nación santa. Que estamos prestados acá, pero no somos de acá. Por eso necesitamos seguir viviendo como de allá, comprando como si no compráramos,
casando como si no casáramos, teniendo cosas, pero como si no tuviéramos. Digo que nosotros somos la única planta que tiene raíces hacia arriba. Nuestra raíz no es hacia abajo, porque no recibimos la savia de aquí. Nuestra savia viene de arriba. Amén. Esto es lo que somos. La segunda parte del texto dice lo que debemos hacer. ¿Por qué somos así? ¿Qué dice el texto? Somos esto para. ¿Para qué? Anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas para la luz. Amén. Somos para esto. Esta es nuestra vocación. Esta es nuestra elección. En causa de esto, debemos proteger para que no perdamos nuestro papel aquí en la tierra. Entonces la instrucción de Pedro es esta. Siguiendo adelante en el capítulo 2, Pedro nos enseña cómo reaccionar en los diversos ambientes. Él dice a los siervos que estén sujetos a vuestros amos, con todo respeto, no solamente a los buenos y afables, pero también a los, según mi versión, Biblia de las Américas, también a aquellos que son insoportables. ¿Tienes un jefe insoportable? Si él está aquí, no mire en su dirección, por favor. Pero a estos también servir como discípulos de Cristo que somos. Esa es la enseñanza de Pedro. Después, él va hablando de Cristo y cómo Cristo vivió en esta tierra. A partir del 20 dice, deberíamos leer todo el capítulo, pero porque qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque por este propósito habéis llamado. ¿Y cuál es el propósito? Pues también Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, llamados para el sufrimiento. ¿Sabía de esto? Quiero descubrir mi vocación. Aquí está. Tú fuiste vocacionado para el sufrimiento, para sufrir por Cristo. No fuimos llamados al conforto. Nuestra vocación no es el conforto, es el sufrimiento. Disculpe esta mala noticia. Disculpe esta mala nueva. ¿Estás contento con ese llamamiento de Dios? Fuiste llamado para sufrir. Entonces no te espantes si viene sufrimiento en tu vida, porque estás cumpliendo tu ministerio. Ahora, por supuesto, que no debemos sufrir por mal hecho, por crimen, por pecado. Y ahí Él muestra para nosotros cómo Cristo sufrió. Porque para ese propósito había llamado, pues también Cristo sufrió por vosotros. Versículo 22, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, siendo que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Así Cristo actuó. ¿Y cómo debemos actuar? Así es el patrón. Cuando amenazaba, no amenazaba.
La Escritura dice que nosotros no debemos resistir al perverso. O sea, no debemos enfrentarlo, dejar, porque tenemos un abogado. Y si fuera necesario que haya una defensa de nuestra vida, Él va a nos defender, no nosotros mismos. Amén. Ese es el patrón. Y Él dice que Dios, que Jesucristo, cuando estaba en esa situación, Él se entregaba al recto juez. O sea, Él permitía que Dios juzgara su causa, pero nunca se defendía. Como hablé ayer, somos maestros en nos defender. Somos maestros en intentar explicar nuestras equivocaciones. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas de lo que hablé ayer? Que aquellos que son buenos en justificativos son pésimos en arrepentimiento. Dios no quiere que tú te justifiques. Dios quiere que nosotros confesemos el pecado y nos arrepentamos. Si persona llega para ti y dice, tú me has herido, no explique por qué tú has herido a esa persona. Pide perdón. El camino es más rápido. Explicar es muy demorado. Bueno, ahí está. Versículo 25. Vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Así termina el capítulo 2. Pero como escuchamos ayer por parte de Jerry, la Biblia no fue escrita por capítulos. En el período 1510 1517, los médicos tomaron la Biblia y dividieron por capítulo y por versículos. Pero Pedro no escribió por capítulo y por versículos. Entonces el tema sigue. Él sigue hablando de cómo actuar en el mundo, de cómo reaccionar. Entonces, ¿cómo comienza el capítulo 3? ¿Cómo comienza? No escuché. Asimismo. Asimismo significa que cómo Cristo reaccionó. Entonces, la primera charla es para las mujeres. Mujeres, escuchen a Pedro. No a mí, por favor. Porque si tú tuvieras ganas de golpear, pegar a alguien, tú vas a pegar a Pedro, no yo. Asimismo, como Cristo reaccionó, como Cristo se portó, así también ustedes. Estén sujetos a vuestros maridos, como Cristo estaba sujeto al Padre. Ese es el padrón. Así es. De modo que si alguno de ellos ¿quiénes? Los maridos, fueran, ¿qué dice el texto? ¿Ah? Mira, no está hablando que si algunos de ellos no fueran creyentes. Está diciendo si algunos de ellos no fueran obedientes. ¿Sabes que hay cristianos que no obedecen? ¿Sabían? No? Por lo menos en Brasil. Hay maridos que no escuchan. Hay maridos que no obedecen al Señor. No obedecen a la autoridad. No obedecen a la luz roja. ¿Cómo se llaman estas tarjas donde pasan los peatones? Paso peatonal. ¿Sabe que en Brasil hay maridos que no paran para los peatones pasar? ¿Sabían de esto? Aquí no debe ser así. Hombres desobedientes. No está hablando de incrédulos. Está hablando de hombres desobedientes. ¿Y cómo estos hombres van a cambiar?
la mujer siendo sujetas al marido como al Señor. La referencia es el Señor, no el marido. Voy a pasar algunos versículos, vamos a llegar al 7. ¿Qué dice el 7? Igualmente. En el versículo 1, asimismo. En el versículo 7, igualmente. O sea, el patrón es el mismo para el hombre y la mujer. ¿Y cuál es el patrón? La vida de Cristo. Ahora quiero mostrar a ustedes, quiero aclarar aquí, que Pedro comienza hablando de algo trascendental, de algo tremendo. Habla de sacerdocio, habla de servicio, habla de elección. Pero ¿para dónde Pedro va? Para el hogar, para la casa, para la familia. Porque todas estas cosas se inician en la familia. La vida cristiana solamente tiene valor, peso, contenido, si fuera iniciada dentro de la casa. ¿Me comprende? Sabes, querido, Dios nos ha hablado muy fuerte sobre iglesia en la casa. Muy, muy, muy fuerte. Dios me ha dado una tarea de en los próximos 2 años ir en todos los lugares que asisto para hablar de ese tema, en los próximos 2 años. Y este es mi mensaje de los últimos tiempos míos, no estoy diciendo los tiempos del mundo, la venida de Cristo, no. Y en esto estoy. Entonces mira como cuando Pedro fue del grande para el chico, del total para el particular, donde todas las cosas inician, en la casa. Lo que somos en la casa, somos afuera. ¿Sí o no? Afuera podemos por máscaras, pero somos el mismo. Somos lo mismo. Y mira que dice el versículo 7. Igualmente, convivir de manera comprensiva. ¿Qué dice otra versión? Sabiamente. ¿Y cómo es vivir sabiamente? Es comprender la mujer. Por supuesto que es una tarea espiritual. A Dios gracias que Él nunca nos ha mandado, maridos, comprender vuestras esposas. ¿Qué nos enseñó Él? Amar. Amar es mucho más fácil que comprender. Estoy bromeando. Convive con sabiduría. Y Él explica qué es vivir con sabiduría. Primero Él dice, mirar a la mujer y comprender que es vaso, ¿cómo? Más frágil. Esta palabra más está apuntando para otra cosa, que el hombre es frágil. Y la mujer más frágil. Es la primera cosa que el hombre necesita comprender. Que la mujer es un vaso de cristal que se puede romper con facilidad. Pero esto no es defecto, es característica. Cuando tú tomas un buen vino, ¿en qué vaso vas a poner? Un cristal. Tú no vas a poner en un vaso de salsa de tomate cambiado en vaso de agua. Esa es una característica. Y si nosotros, hombres, no comprendemos las características de las hermanas,
como son. ¿Y por qué son frágiles? Porque necesita ser frágil. La mujer cumple en la casa un papel de pastor o pastora. Cumple. Cuide las necesidades inmediatas. El hombre es más profético. El hombre tiene planos a largo plazo. Vamos a comprar una hacienda en Marte. Largo plazo, ¿no? Vamos a disminuir. Vamos a comprar una hacienda, ¿dónde? Habla de tus sueños, por favor. Confiesa tus sueños. Y la mujer dice, querido, es una buena idea. Pero los niños necesitan de zapatos hoy día. ¿Comprende? Si el hombre no comprende que la mujer tiene esa sensibilidad en la casa, va a haber un choque. Es un choque. Más frágil no significa defecto, significa característica. Hay lugares especiales en la casa donde tú pones los vasos de cristal y otros tú pones en cualquier lugar. Pero los dos deben tener cuidado. Mis queridas hermanas, sus maridos son vasos frágiles. Protégelos, guárdalos, ora por ellos. Tú eres la protectora. Es muy interesante que cuando Isaac encuentra a Rebeca, ¿te acuerdas de la historia? Mateo 24. ¿Para dónde van? Isaac toma Rebeca y ¿para dónde van? Para la tienda de Rebeca, la tienda de Sara. Y la mujer en este momento asume un papel de madre con relación a su marido, de protección, de cuidado. ¿Sí o no? Querido, ¿vas a salir con esta ropa? Cristian, permita contar una cosa. Yo estaba en la casa de Cristian un tiempo atrás, mucho tiempo. Y estaba allá algunos días. Y Cristian fue salir con una chompa. Y Norma miró hacia él y preguntó, ¿estás pagando alguna promesa? Y él, ¿por qué? Es el cuarto día que sale con la misma chompa. Mi mujer, para evitar esto, porque al llegar en el ropero, agarraba la primera camisa. Y para evitar esto, ella ponía en el primer lugar del ropero la camisa que a él le gustaba que usara. ¿Qué es esto? Papel de madre. Que la mujer cumple un papel de madre, de protección. Ahora, por favor, no extrapola. ¿Extrapola se dice? No te extendas. Hay un límite para que la mujer sea madre de su marido. Hay un límite. También el papel del hombre como padre de su mujer. De cuidar, de proteger, de escuchar. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de iglesia en la casa. Estoy hablando de iglesia en la casa. Percibe que Pedro pasa por toda una situación trascendental y llega a ¿dónde? En la casa. La carta a los Efesios pasa por el mismo camino y termina hablando, no capítulo 5, habla de cómo convivir en la casa. En el versículo 18 él dice, no os embriaguéis con vino, pero llenad con el Espíritu Santo. Y los verbos siguientes están en el gerundio. Y gerundio indica cómo hacer. Habla de salmodiar, habla de cantar himnos. Y habla de sujeción. Y después dice, las mujeres sujetas. Los hijos obedeciendo. Los maridos amando las mujeres.
Porque si no vivimos la verdad de iglesia en la casa, ¿dónde vamos a vivir? Hay un libro que a mí me ha gustado mucho, harto, un libro que se llama El crecimiento natural de la iglesia, de un alemán. Y él trabaja con una cosa llamada factor mínimo, que para explicar, claro que todos aquí conocen las tinajas donde se pone el vino. ¿Cómo es hecho una tinaja? Con tiras, como se dice, de madera, tiras, se dice. Ahora, tú tienes una tinaja, y esta tira está aquí abajo, la otra tira está más arriba. ¿Cuál es la capacidad de esta tinaja? Es según la tira más baja y no la tira más alta. ¿Cómo sabe la resistencia de una cadena? Mirando el eslabón más débil. O sea, la iglesia es tan fuerte como su familia más débil. Más con menos, ¿qué da? Menos. Más con más es más, pero más con menos es menos. Y la iglesia es heterogénea. Y la fuerza está en la familia más débil. O sea, nuestras debilidades se manifiestan en la vida de la iglesia. Porque somos seres espirituales. Lo que somos en la casa, somos en todos los ambientes. Transmitimos lo que somos en el oculto. Aliás, no hay pecados ocultos. Todo pecado transmite su consecuencia en la vida de mi familia y por lo tanto en la vida de la iglesia. Entonces, cuando Pedro habla a los hombres que vivan la vida común de la casa con sabiduría, ele está hablando primero de ver la mujer como vaso más frágil, dando honor a la mujer. ¿Y por qué esto, hermanos? Porque la mujer es coheredera de la misma gracia de vida. Es decir, que cuando nos casamos, por supuesto, con una mujer nacida de nuevo, estamos nos casando con una hermana. También significa que la primera relación que hay entre un hombre cristiano, un marido cristiano y una hermana cristiana, la primera relación es relación de hermanos. Queridos, si guardáramos eso en nuestra mente, en nuestro corazón, va a cambiar muchas cosas. Porque tenemos la tendencia de tratar la mujer de una manera y la hermana de la iglesia de otra. Sí, no, tal vez, o ninguna de las opciones. Por ejemplo, una mujer llega para ti aquí, en este culto, y diga, hermano, por favor, ora por mí, que estoy pasando por una situación. Va a decir, hermana, por supuesto que voy a orar. Voy a buscar a Dios por ti. Llega en la casa. La esposa dice, querido, hay una situación que quiero compartir contigo. Mira, estoy cansada ahora. Después charlamos. Una hermana en la iglesia, ¿tú puedes traer un vaso de agua? Yo pregunto, fría, natural. En casa, querido, ¿puedes traer un vaso de agua? Querida, allí está la heladera, allí está el frío. Tú no puedes agarrar. Por supuesto que estoy hablando de la congregación donde soy pastor en Brasil. Estoy hablando de servir a los hermanos. Estoy hablando de iglesia en la casa. Estoy hablando de una nueva manera de vivir que va a transformar la vida de la iglesia. Pablo, escribiendo a Tito sobre nuevos presbíteros. Yo te he dejado en Creta
para que pusieres en orden las cosas que necesitan ser puestas. Que en todas las ciudades ponga ancianos. Y ahí Pablo da 3 conjuntos de características. ¿Se acuerdan? Primeiro grupo de características son características domésticas. ¿Cómo es el marido en la casa? La segunda característica habla de características morales. La tercera característica, características espirituales. Porque si las primeras características no son vividas, no se puede pasar para el segundo grupo. Es como si fuera fases de testes para el diplomado final, el certificado. Primero, características domésticas. Marido de una sola mujer, hombres de bien, padres buenos. Después habla de hombres que no sean iracundos, se dice, no sé cómo sería. Hombres dados a la ira. Y finalmente habla de hombres que sepan ministrar la palabra. Pero infelizmente muchos de nosotros invertimos esta prioridad. Por eso Pablo en Timoteo dice que si el hombre no gobierna, ¿qué dice el texto? No gobierna su propia casa. ¿Cómo cuidará? ¿Cómo suplirá? Gobernar no es dar mandamentos o orden. Gobernar es suplir las necesidades del pueblo. ¿Qué esperas tú del gobierno de Chile? ¿Que produzca más leyes? ¿O que les dé educación, salud, bienestar, seguridad? Eso es gobernar. Ahora, si el hombre no sabe gobernar la casa, ¿cómo puede suplir? No veo Pablo prohibiendo esto. La pregunta de Pablo es una pregunta retórica. Pregunta retórica es cuando la pregunta trae la respuesta. ¿Qué escucho Pablo diciendo? Mira, hermanos, si este hermano no está pastoreando una oveja, por favor, tenga misericordia, no le entregue más ovejas. Misericordia de él y de las ovejas, por supuesto. No es una prohibición. Él está hablando de una incapacidad. Cada marido aquí tiene una oveja que producir otras ovejas. Cuida de ella. Yo no sé seguramente cuántas personas yo ayudé a formar en el presbiterio. Pero en los últimos tiempos, cuando está llegando el momento de imponer las manos, de una manera muy discreta, yo pregunto a la mujer y a los hijos, ¿quién es tu pastor? Si hay una hesitación, si hay así, bueno, no hay ordenación. Porque el señal que este hombre está listo para el ministerio delante de la iglesia es la aprobación de su familia. Si la familia no tiene la aprobación, no ordenamos. Porque primero necesita ser pastor de su casa, de su hogar. Y entonces volvamos a Pedro, y estoy yendo para el final, no de los tiempos, final de la charla. ¿Qué está nos enseñando Pedro? Que Dios ha puesto nuestros hogares como puntos de referencia y de irradiación de la palabra, de la voluntad de Dios, donde vivimos. En resumen, Dios quiere que cada familia sea el embrión de una nueva congregación. La tierra está llena de la gloria de Dios, pero la promesa es que la gloria, que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. La gloria está, pero falta el conocimiento. ¿Y quién va a transmitir el conocimiento? Somos nosotros.
Por esto Dios nos ha puesto a vivir donde vivimos. Estaba compartiendo hoy por la mañana que una persona vive donde vive por dos motivos: o por desgracia o por propósito. ¿Qué es vivir por desgracia? No está conformado con el lugar donde vive. Algún día voy a salir de ese lugar. Esta persona que vive por desgracia no tiene ganas de conocer al vecino, de establecer amistad, de tener un conocimiento y entrar en la vida del vecino, porque está de salida. Y quien está con mochila no se relaciona bien con los que están alrededor, porque tiene una meta. Esa es una manera de vivir, que llaman de vivir por desgracia. Pero hay hermanos que viven donde viven por un propósito, que es traer la gloria de Dios a su vecindario. ¿Me comprende, queridos? ¿Y tú vives donde vives por desgracia o por propósito? Y para terminar, quería llamarlos a recitar, si recitar se dice, Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo, para que todo aquel que cree no se pierda, pero tenga la vida eterna. Pregunta a usted, este versículo, este verso, ¿cómo está? ¿Puede ser recitado hoy día? ¿Cómo está? ¿Así? Bueno, en ese texto, Dios está hablando de su Hijo, que Él ha enviado, ¿sí? A este mundo. Pero ¿dónde está Cristo hoy día? A la diestra del Padre. ¿Quién son los enviados hoy día? No. Yo. Nosotros somos muchos. Cuando decimos nosotros vamos a hacer, nada sucede. Cuando yo voy a hacer. Entonces, ¿cómo sería Juan 3:16? Porque Dios, amado, concepción de tal manera que envió su Hijo para viver, para que nadie en concepción se pierda, pero tenga la vida eterna. Pero Concepción es muy grande. ¿Cómo es el nombre de tu barrio? Entonces, de tal manera Dios amó, que mandó a quienes? Para que nadie en este barrio perezca, pero tenga la vida eterna. Pero también el barrio es muy grande. ¿Cómo se llama tu calle? Ok, vamos a hablar ahora el nombre de la calle. Porque Dios de tal manera amó. Algunos hermanos no viven, no moran. Porque Dios de tal manera amó a calle. Para que, de tal manera amó que envió a su, ¿quién envió a mí? Pon el nombre en esto. Para que ninguno de mis vecinos se pierdan, pero tengan la vida eterna. ¿Qué cambia? Todo. Para esto aquí estamos. Ese es nuestro propósito. En Lucas 15 hay 3 parábolas: de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo perdido. Las 3 terminan de la misma manera: los vecinos se alegrando. Las 3 terminan de esa manera. O sea, cuando Dios restaura su vida en mi casa, los vecinos van a ser bendecidos. Y ese es el propósito. Amén. Para esto, debemos entregar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para que experimentemos la buena, perfecta voluntad del Señor. Amén. ¿Podemos entregar nuestra vida al Señor en beneficio de nuestros vecinos, nuestros colegas? Por favor, agacha tu cabeza.
y haz esa ofrenda al Señor, por favor. Haz esa ofrenda a Dios. Si quieres orar con tu familia ahora, con tu esposa, ofreciendo tu hogar para que el Señor le use para la gloria suya, puedes hacer ahora. Señor, aquí estamos, delante tuyo, rogando tu gracia, tu poder, para que podamos cumplir la elección que tú hiciste con respecto a nuestras vidas. Padre, te ruego en esta mañana, con todo mi corazón, que tú levantes aquí parejas, matrimonios, hogares, listos para que tú les uses, para que las personas te conozcan. Señor, permita que tu voluntad sea revelada a nuestro corazón de tal manera que nunca más vamos a parar, vamos a estar inertes, pero vamos a nos entregar en las manos de tu Espíritu para que seamos santos y obreros en tu casa. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.